Ahora, buenos días, estamos aquí una vez más. Hoy tenemos a María Ángeles y vamos a hablar de la energía femenina y de la energía masculina. Deseo que les guste. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, Yoli. Bueno, gracias por invitarme a este momentito de charla, de conversación entre amigas y que me gustaría y deseo, como dices tú, que les guste a las personas que nos escuchen. Gracias a ti por prestarte a ello. Hagámoslo lo mejor posible. Claro que sí. Vamos Dime. como decías tú, vamos a hablar de la energía femenina y masculina. Ya está comprobado que todos tenemos estas energías, tanto hombres Mm. como mujeres. Todos las desarrollamos según nuestras formas de vida, nuestras formas mm, quizás incluso nuestras formas de desarrollo personal desde la infancia. Yo Porque creo que es el principio. sí, yo creo que es la pauta que nos marca la vida desde muy pequeñitos para decidir hacia dónde vamos, porque viene también marcada por nuestro entorno más cercano, nuestros padres, nuestros tíos, si en caso de que no convivamos con los padres, el círculo más cercano es el que nos va orientando en este sentido. Y cuando llegamos adultos es cuando ya quizás tenemos la posibilidad de decidir cuál es la que realmente queremos desarrollar o a la que le queremos dar más visibilidad. Pero sí es cierto que antes de esa parte de llegar a adultos, eh, se desarrolla una más que otra, dependiendo de lo que hayamos vivido en esa educación. No porque nos lo digan, sino eh, lo que en la educación nosotros percibimos y actuamos. Yo tengo que aclarar que no soy experta en estos temas. Muchas de las cosas que voy a comentar y que he comentado ya son de vivencia, son Mm. de aprendizaje de otras personas que tengo a mi alrededor, son Eso de es eso información. es una buena experiencia. eh, no hace falta estudiar mucho para eso. Es el mejor estudio que hay, el de la vida. A mí en los últimos tiempos me va resonando cada vez más este tema Sí. por el proceso de desarrollo personal que estoy teniendo y por lo que estoy viendo en las personas que tengo a mi alrededor. Ujú. Una de las actividades que yo desarrollo en la que he notado más esto es lo de las respiraciones conscientes. Ahí se sacan mucho, las personas echamos mucho fuera. Hemos hecho, mi pareja y yo hemos hecho círculos de mujeres, de hombres y mixtos y también sale mucho de nuestra personalidad. Llegamos a veces a un punto en el que según lo que expresamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos con el resto de las personas de nuestro alrededor, llegamos a un punto en el que mostramos si es la femenina o la masculina la que predomina, o si Claro, están se equilibradas, nota. o si están equilibradas. Se nota a Entonces, veces, incluso, no sé si lo has percibido, entiendo que sí, se nota a veces incluso cuando vemos a la persona. Si tiene un exceso de una energía o de otra. sin embargo, aunque sea visible a veces con su forma Ujú. de actuar, hay momentos en los que la persona es capaz de reservárselo porque su actitud puede ser tan neutral, tan correcta, tan alocada, de cualquier estilo, pero sin Bueno, el embargo esa personaje, ¿no? energía no se deja ver tan fácilmente hasta que no te adentras más en la personalidad De esa no quiero la persona. redundancia de esa persona. Pero es que en ese momento se está poniendo el personaje que le interesa para el círculo de personas con el que está. Exacto.
Si lo que deberíamos de tratar es de irnos quitando personajes y ser nosotros, pero depende del círculo de personas con el que está, se pone un traje u otro. Mm. Aún así, cuando está bastante desequilibrada, no es tan fácil esconder eso. Una mujer con mucha energía masculina se nota. En las actividades que hemos realizado, e incluso en una de ellas hemos estado juntas, tú y yo, llegué a conocer, no personalmente, pero sí dentro del grupo general que había, a una ¿Sí? chica que era, tú la veías a lo lejos y decías, qué femenina es. Sin embargo, ya cuando hablaba, cuando se expresaba, o en el grupo en general, o en grupos más cercanos, te dabas cuenta de la fuerza y la energía masculina que llevaba dentro. Pero físicamente, sin hablar con ella, no percibías esa masculinidad. Al expresarse era cuando salía. Al mm, marcar el espacio, el yo aquí estoy y no En el desde el momento que habla, ¿no? masculino, es cuando la percibes. Eso era lo que me refería yo cuando decía que hay veces Ujú. que hay que adentrarse más con esas personas para detectar si está más arriba la femenina o la masculina. Para mí esto es tan apasionante y sé que para ti también. Total. Sé que para ti también. Y es algo que me gusta percibir en las personas. Cada vez lo tengo más a flor de piel el ver a una persona y detectar ese estilo de cosas. Dicen que soy un paz, una persona altamente sensible, Mm. que soy luz, que soy una serie de cosas. Sin embargo, es todo esto lo que me está abriendo la visión es a cómo son los que están a mi alrededor también, porque me estoy conociendo yo a mí misma, pero a la vez estoy conociendo más a los que tengo a mi alrededor, sea que estén en mi vida o que simplemente pasen en en las cercanías. Pero los que están a tu alrededor, quizás no sean las cercanías, ¿no? Tu alrededor, ¡oh! Tu alrededor no es lo más cercano a ti. ¿Qué te refleja? A ver, es que para mí es muy importante cuando hacer la diferencia entre Mm. los conocidos, Sí. voy a hacer unas categorías muy rápidas para no adentrarme tanto, los conocidos, los compañeros de trabajo o de vida, perdón, de trabajo, los amigos. La categoría que yo ahora mismo tengo que me encanta es la de a mi mano, a mi mano, porque son aquellas personas que he elegido y que me han elegido como hermano y como amigo. Mm. Y ya después, pues lógicamente, mi pareja, mi hijo, mi familia, la familia de sangre. Sin embargo, hay un nivel que no llega a ser ninguna de estas categorías. Es simplemente la persona que pasa por mi vida dice buenos días, hola, adiós, y hasta ahí llegamos. O la persona con la que trato en el súper, o la persona con la que hablo en un autobús. Tengo la gran suerte y bendición, yo le llamo una bendición, de que las personas vengan, se sienten a mi lado en el autobús y de repente ya me está contando su vida, que si estoy en el Carrefour pagando y la cajera hablamos de una cosa y termina contándome su vida, pero no son personas que se quedan en mi vida, son personas que pasan de largo. Sin embargo, en esas personas también ya me sale el detectar qué tipo de energía tienen más alta que otra. Eres una persona puente, Una persona puente. es decir, em, independientemente de donde captemos a esa persona, porque a lo mejor la del súper habla con uno y con otro y como que quizás puede que le sea más fácil hablar, igual que una persona que va a pagar.
¿sabes? Hay gente que empieza, le da conversación al cajero o a la cajera y bueno, hay otra persona que puede ser igualmente amable y educada y no estar en conversación, ¿no? Ujú, Persona puente porque cuentan algo que realmente dices, ¿esto por qué me llega a mí? Si no conozco a la persona. mm, Si es como que transmites esa confianza o quizás tu contestación, quizás no seguro, cuando se le da una contestación es porque eso les va a servir. Por eso digo una persona puente, es una persona que no está en la vida del que expresa. Yo tuve una cafetería, no sé, casi 8 años y aquello ni un cura. ¿Sabes qué te quiero decir? Cosas súper íntimas que yo aún a día de hoy digo, ¿cómo me contaba esto y a mí qué más me daba? Mm, Fue en mis comienzos, eh, mis primeras cositas con las pelas y las piedras y tal, y puse un aparador vendiendo allí en esa cafetería y me venía gente pues muy diversa, a pesar de que era un sitio, no era un sitio de pasadas, no era un sitio como muy de esa zona, ¿no? Es lo que transmites. En ese momento suelta aquello que a lo mejor no se lo sueltan ni a su pareja, ni a su madre, pero tienen esa... Y la respuesta es la que necesitan. Es así. Esto no me lo habían dicho nunca, ¿eh? Eso de que me estás explicando ahora no me lo habían dicho nunca, pero sí es verdad que cuando alguien me habla de ciertos temas que para mí suelen ser importantes, porque ya el hecho de que una persona se te abra y te dé conversación de cosas personales ya es una muestra de confianza. Ujú. Para mí es muy importante que una persona me brinde su confianza. Intento ver más allá de lo que me está diciendo esa persona, lo que muestran sus ojos, lo que muestran sus gestos, lo que muestra su rostro, que es la cara del alma muchas veces. Lo es. Intento ver esas energías que fluyen dentro de la persona. Y lógicamente cada vez me resulta un poco más fácil, pero es verdad que lo que muestran me da la pauta de qué respuesta puede ser más correcta Claro, que otra. Es lo que acabas de claro. decir tú. Yo no lo había pensado nunca en ese sentido y la verdad es que me has dado una información que me ayuda también a mí. Sin embargo, siempre creo que llevo por delante la bandera del respeto y el ayudar. Entonces, eso mismo me ayuda a expresar lo que considero que para esa persona puede ser bueno. Otra cosa es que después Realmente, se den las sí. condiciones en su vida y demás. Nada es, nada pasa por nada. Todo, absolutamente todo pasa por algo. Cualquier acción que hagamos durante el día. Quiere decirse que en ese momento que expresan eh, y que es algo como que dices, bueno, que yo vengo solo a comprar y esto como me cae a mí, eh, ellos te dicen y tú la contestación que les dices les va a servir ahora, mañana, eso se va a quedar ahí. En algún momento lo van a recordar. Y a ti también te nutre, Hmm. porque es hacer el camino, ¿vale? Con experiencias que también a uno le nutren. Cuando veo una persona que tiene la energía y voy a focalizar más en este momento, sí, ya en el género, hombre-mujer, ¿Mm? cuando veo personas que son mujeres con una energía altamente masculina u hombres con una energía altamente femenina,
no tengo problema para relacionarme con ellos. Sin embargo, me da la sensación, porque no siempre eh, investigo o ahondo más en Ujú. en ese tema, por respeto a la persona y por respeto a la confianza que pueden tener conmigo en ese momento de lo que me estén contando. Pero me sale automático Sí, el orientarme hacia la energía que fluye más. Le pongo un ejemplo. Una mujer con una energía masculina muy alta, yo he trabajado muchos años en ambiente de hombres. Soy informática y sí, el ambiente de informática es varón. sí. Siempre los he sabido llevar. Yo Ujú. desde mi posición femenina, de respeto, de educación, de Sí, sí, sí. compañera de trabajo. Y cuando me encuentro con una mujer que tiene una energía altamente masculina, me viene a la mente lo que yo viví. Entonces intento guiar, no guiar directamente, sino llevar el flujo de la energía de ella hacia un equilibrio. No sé si me explico. Sí. Bueno, Hacia yo el, te entiendo. hacia ¿Sabes, el, sabes por qué tienen esa energía masculina, no? ¿O por sí, qué se tiene? hombre, muchas veces viene por la educación que tuviste en tu casa, el ambiente familiar, otras veces porque no hubo una energía masculina y tú tuviste que hacer el rol de masculino, o porque te lo impusieron, o porque en tu grupo social te tenías que defender de algo, de alguien. O sea, hay diferentes factores que te llevan a eso. Sin embargo, es siempre, creo entender que siempre hay algo que te va dirigiendo hacia un lado o hacia otro. Claro, lo que vivimos en casa. Exacto. Entonces, en ese Lo, momento, lo sí. que vivimos en casa, y piensa una cosa, después, cuando salimos de papá y mamá, con toda seguridad, la pareja que vamos a escoger tiene una relación, sea o con papá o con mamá, un reflejo que se parece más a ellos quizás que a nosotros. Mm, Y el rol que vives en esa pareja. El hecho de que la mujer trabaje, que es perfecto, que se sea o que seamos independientes, ahí ha habido un engaño diciendo que íbamos a ser libres, independientes, etc., etc. Todo esto que nos vendieron, ¿vale? Realmente entiendo que se pudiese creer esto que nos habían vendido porque cuando yo era pequeña, mi madre en aquel tiempo no podía comprar nada a su nombre. Era a nombre del marido, ni una lavadora. Esto me parece como... Entonces, claro, dar ese salto es como, uf, ¿sabes? Trabajo y... Pero bueno, fue un engaño porque trabajas, llevas los hijos, llevas la casa, llevas más. Mi madre ha trabajado siempre, mi abuela, mis abuelas trabajaron siempre, que no era como lo habitual en aquel tiempo. Sin embargo, estoy al 200% de acuerdo en esta parte de que tenemos mm, que trabajar, ya no por la parte económica, sino desarrollarnos y todo lo que abarca, pero que es un engaño para tenernos, bueno, pues como más adjetivo justo que no me pase, pues como más atadas, sí, porque realmente también a esa par la otra parte debería de estar educada en ese compartir el hogar, las tareas de los hijos, etc., etc. Y cuando no se está, lo lleva una. Y cuando lo lleva una, tienes que poner energía masculina, quieras o no quieras, porque es la casa, son los hijos, son los médicos, es el colegio de los hijos, es tu trabajo y a veces haces hasta 10 horas de trabajo y hay una parte que por
femenina que sea, em, tienes que poner esa energía masculina. Eso no quiere decir que la mujer se quede en su casa, por favor, porque no. Pero es la compensación y el involucrarse la otra persona también, ¿sabes? Las partes de poder en una empresa, te digo poder, el subir los peldaños arriba, la mujer tiene que demostrar más que un hombre, más. Se tiene que hacer ver que vale y Ujú. ya es válida porque ya está ahí, pero tiene que demostrarlo. Con lo consiguiente pone más energía eh, masculina. Ya ni decir si has tenido una mamá con mucha energía masculina, una mamá narcisista. Entonces ya es una bomba. Hay una parte que tengo muy clara, que agradezco la liberación femenina, la llamada liberación femenina, ¿Mm? que es el poder decidir. Yo decido si me quedo en mi casa y cuido de mis hijos, cuido de mi pareja, cuido de mi perro, de mi gato, de lo que me dé la gana. O yo decido si me voy a trabajar y echo mis 40 horas, mis 50 horas de trabajo y vuelvo a mi casa. O yo decido si estoy soltera, si estoy casada, si voy, si vengo, si entro, si salgo. Eso es lo que le agradezco a la liberación femenina. Porque todo lo que has dicho tú, lo pienso yo también. La mujer se liberó para tener más carga. Porque Nos hicieron creer, nos hicieron creer, ¿eh? no es que me quitara la parte de casa y entrar en la parte empresarial como los hombres. No. ¿Quieres esto? Pues también tienes que mantener lo otro en condiciones. Nos hicieron creer Es que un doble trabajo. mm, Sin embargo, todo eso siempre se ha movido. ¿Por quién? Por la energía masculina. No sé si estoy equivocada y lo tendría que confirmar, pero creo que fue Rolls Royce el que en la época, hace muchos años, no sé si fue sí, en el siglo XX, tenía que sacar producción de coches y tuvo necesidad de mano de obra barata. Y como no había suficientes hombres, lo que hizo fue empezar a contratar mujeres. Y al contratar mujeres les daba un sueldo inferior, lógicamente, y fue lo que se conoció en aquel entonces como la liberación femenina, el que la mujer pudiera entrar en el mundo laboral, pudiera empezar a hacer, a tener cuenta bancaria, a cobrar, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿de dónde viene esa apertura a la energía femenina, a la liberación femenina? De un hombre, de las necesidades de un hombre, mm, de la mente pensante de un hombre, del ambiente de un hombre. Al día de hoy, nosotros convivimos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, y no es lo mismo que contabas tú ahora mismo de tus abuelas, tu madre, que lo he vivido yo también, porque mis dos abuelitas, por parte de padre y madre, las dos trabajaron desde muy jóvenes, llevaban el dinero a casa, porque una estaba divorciada en aquel entonces y la otra era viuda, y cuando mi madre empezó a tener uso de razón, también empezó a trabajar. O sea, es una historia que llevamos arrastrando de mujeres trabajadoras y mujeres que a la vez cuidan de su casa y mujeres fuertes que han empezado a entrar en el mundo laboral gracias a un hombre, sí, pero son mujeres que han adquirido la energía masculina a base de necesidad. En el caso de mis dos abuelitas,
ninguna de las dos tenía una pareja que les resolviera el tema. Entonces, ellas tenían que ser de padre y de madre, tenían que equilibrar energía femenina y masculina para poder sacar adelante a sus hijos. Por el lado de mi abuelita de padre son tres varones. Por el lado de mi abuelita de madre son cinco hermanas y un varón. Y aún así, los tres varones por parte de padre, Ujú. los tres sabían hacer las mismas cosas que una mujer. De hecho, mi padre, hay algo de lo que estoy muy orgullosa, es que siempre he compartido con mi madre las labores de la casa. No ha habido ese desequilibrio, pero en Y ellos, en ese tiempo era extraño, claro, yo tengo ahora no era mismo habitual. 52 años, voy para 53 de noviembre, y desde que yo tengo uso de razón, mis padres siempre han hecho de todos los dos. Lo mismo Mi limpiar el padre baño que limpiar también. la cocina, que poner la comida, que tener la ropa, cualquier cosa de casa. Pero ¿de dónde viene esa enseñanza? De su madre y Por del la hombre necesidad que tuvo. y del hombre que hizo de padre, no siéndolo, porque era su abuelo, el abuelo de mi padre. Ujú. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi abuelita fueron los que educaron a mi padre. Y son los que les inculcaron a él y a sus dos hermanos que las mujeres y los hombres tenían el mismo derecho. En el caso de mi madre, solo su madre, ella, en los casos de los dos son los mayores. En el caso de mi madre, es la mayor de cinco hermanas, no pudo estudiar, pero sin embargo se dedicaba a trabajar y a cuidar de sus hermanas. Tenía que mantener equilibrada también la energía, tanto la femenina como la masculina. Cuando ¿Tú se crees encuentra, tú crees que se llega, en ese momento se equilibraba o sacaban la energía que necesitaban para lo que hacían en ese momento? Es decir, en voy ese a momento yo trabajar. creo que no sabía ni que existía ese término. Eso es lo primero. Total, total. Segundo, era la necesidad. Creo que de donde vienen las mejores ideas, según dice algún filósofo, algún científico por ahí, las mejores ¿Mm? ideas surgen de la necesidad. Los mejores inventos surgen de la necesidad. La mente empieza a discurrir más. Ahora bien, creo entender que si tú, por naturaleza, llevas una más arriba que la otra, tienes conflicto contigo mismo. Siempre va a Porque haber conflicto, ¿eh? sí, pero en el Siempre, sentido, en el caso de mi madre, por ejemplo, que tenía que mantener las dos energías, porque tenía cinco hermanas por debajo, pues tenía que ser de padre y de madre también, porque mi abuelita sí. trabajaba. Mm. Entonces ella, sin saberlo, las intentaba equilibrar. Entiendo que las equilibraba para poder, en el momento que necesitaba una, sacaba la que necesitaba y, y había un Claro. equilibrio de ahora una, ahora la otra, sin ella saberlo. ¿Qué pasa cuando se encuentra con mi padre? Que mi padre también tiene las dos energías y las tiene más o menos equilibradas también, aunque le predomina la masculina, Ujú. pues se adaptan bastante bien. Ellos se casaron con 18 años, 19 nací yo, que soy la mayor de tres hermanos, 20 mi hermano y 21 mi otra hermana. Tres niños en 3 años, jóvenes, sin experiencia de ningún estilo ni núcleos familiares que fuesen bien estructurados, bien centrados, con unas condiciones espléndidas, lo que se le podría llamar en esta época espléndida o maravillosa, pero Pero a con, veces, María Ángeles, eso que creemos espléndido no nos da la experiencia que tenemos que vivir o el aprendizaje. por eso he hecho lo que en este entonces le llamamos espléndido. Llamamos espléndido, porque en realidad es, como acabas de decir tú, es lo que la vida te va poniendo, son momentos para que tú vayas creciendo, vayas aprendiendo. Otra cosa es que tú lo aceptes o no,
como persona, como ser humano, como lo que sea. Ahora bien, si tú tienes las dos energías y las tienes más o menos controladas, no vas a tener problema en decidir en qué momento entra y sale una u otra. Sin embargo, cuando las tienes una más elevada que la otra, puedes entrar en conflicto si tu género es diferente a la energía que predomina. Lo que es cierto que no todo el mundo es consciente de eso, ni siquiera del conflicto. Ese conflicto interno, Ujú, eh, cuando no eres consciente, miras en el afuera. ujú. Es el jefe, es el encargado o la encargada, es el vecino, la pareja, es el que iba delante de mí en el coche y iba muy lento. Por ponerte un ejemplo muy tonto, pero que es así Sí, y sí, que sí, sí. uno se altera, Sí. ¿sabes? Entonces, al final, realmente, mientras que no se es consciente, el primer paso es serlo, pero mientras que no se es consciente, em, la culpa siempre es de fuera y no sabes que tienes ese conflicto. No sabes el por qué te sientan mal las cosas, ni siquiera te lo preguntas. Mm. Y no te lo preguntas porque estás echando la pelota fuera y la culpa a cualquiera de fuera. En vez de decir, es que tiene que haber una conciencia, tiene que haber un poquito de ver, es el primer paso para cualquier cosa que uno quiera hacer. Para esto, para cualquier otra cosa que uno quiera hacer. Esto denota que uno no se conoce, pero cualquier otra cosa que suceda en la vida, que podamos hablar, empiezas a hablar y también denota que uno no se conoce. El camino siempre es hacia adentro y la mayor parte de gente lo hace hacia afuera y busca en el afuera. El afuera solo te dice que mires dentro de ti. Y ahora te pregunto, para llegar a un punto en el que tú sientes que estás desequilibrado emocional, energéticamente, espiritualmente, de la forma que sea, antes tienes que vivir algo que te haga ese clic de Claro. ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me ¿Y por puedo qué me sanar? pasa esto? Cómo puedo resolver esta situación o esta otra? En Porque principio tanto uno no es, piensa, en principio uno no piensa en sanar, ¿eh? No sabes lo que te pasa. Entonces ves que aquello que estás viviendo durante eh, 40 y pico de años, fíjate lo mm, que te digo, ¿eh? sí, sí. 40 y pico de años eh, no te está cuadrando. Y a lo mejor a lo largo de ese tiempo has visto que no, pero has seguido tirando. Has visto que no y has seguido tirando. Y no sabes el qué. Por eso te digo que en principio no es que digas es que voy a sanar, voy, es que hay algo dentro que te está diciendo algo y no lo sabes porque no te escuchas, porque no has aprendido a escucharte y siempre se abren puertas a las que vas y empiezas a ver un poquito de luz, empiezas a ver, esto que al principio dices, qué guay es todo. Y luego también, quiero decir, que luego también es guay, ¿no? Pero que cuando llevas ya un tiempo trabajándote, que no gusta lo que ves. Ahí es Lo que ves un, dentro de ti, ¿eh? No, sí, no vaya esto a llevar a malentendido. pero para llegar a ese momento de empezar a trabajarme, ¿Mm? algo me tiene que haber pasado o alguien tiene que haber llegado a mi vida o algo tiene que haberme hecho el clic de decir, este soy yo y esto es lo que quiero ser. Porque Es que todos en un vamos por la principio no vida lo sabes. normalmente, todos vamos por la vida normalmente con, el parapeto aquí y metidos en nuestra cajita de yo voy para adelante y voy resolviendo sobre la marcha todo lo que se me vaya presentando. Unas cosas las resolveré, otras no, otras.
será más Sí, sí, fácil, sí, otra será sí. más difícil. Independientemente de todo eso, yo creo, y soy consciente de ello porque lo he vivido, llega un momento en el que o alguien se cruza en tu camino o algo te pasa que te hace decir, hasta aquí. Y ahora tengo que mirarme dentro, lo que tú acabas de decir, mirarme dentro y mirarme quién soy y mirar si la persona que soy es la que quiero ser. Otra cosa es que ya cuando llegues a ese punto tú digas, Mm. paso del tema, no me busco arreglo, no busco solución, o aunque me la den, no hago caso de las soluciones, o aunque me pongan delante el Cristo, paso de todo. Eso es cosa diferente, pero cuando te llega ese momento en el que dices, o hago otra cosa diferente y cambio mi forma de ser, de actuar, de pensar, y me miro, digámoslo malamente, me miro las tripas, Mm. entonces es cuando empiezas a dar los pasos para modificar posiblemente. Porque yo Sí, en mi caso tuve un punto de inflexión en el que puse en riesgo mi vida y ahí fue donde dije, joder, esto tiene que cambiar. Algo tengo que cambiar para no volver a pasar por esto y no volverme a sentir de esta forma y no volver a sufrir de esta forma. Algo tengo que hacer. ¿Qué hago? Y a partir de ahí empecé a hacer ciertas cosas. Y al día de hoy es como reconocer que en ciertos momentos he dejado que ganara la energía masculina porque llegué a la decisión de que me divorciaba, de que mi hijo se quedaba conmigo. Ahora mismo ya casi que ha volado, pero en ese momento era tener toda la configuración hecha para ser de hombre y de mujer, para ser femenina y masculina a la vez. No exactamente igual, pero muy parecido a lo que le tocó vivir a mi madre, a mis abuelas. que eso viene del árbol. Exacto. Ahora lo Y que al principio quería haber comentado es que al final viene del árbol. exacto. El árbol manda el mensaje para que alguien empiece a arreglar eso. Y Y si no se arregla, el árbol empieza a cortar ramas para entonces que en mi caso se fue, corte. fue como si seguimos con el ejemplo del árbol, fue como darle un corte a una rama del árbol y decir, escucha, o lo sanas o esto se sigue abriendo la herida y se parte la rama, siguiendo con ese ejemplo. Entonces en mi caso empecé a darle amor, a darle cariño a esa herida y dejé que fluyera en mí las dos energías, que ya fluían antes porque el matrimonio que tuve fue complicado y ya tenía que hacer de los dos, usar las dos energías. Sin embargo, ya cuando me divorcié es que era sí o sí porque tenía que cuidar de un niño, tenía que estar pendiente de él, abastecer mi casa con todo lo necesario, hablando económicamente, y abastecerme a mí como mujer y no perder mi parte femenina. Yo le cuento siempre soy, una de mis otras pasiones es la docencia Mm. y me gusta trabajar con los niños, sobre todo con los más conflictivos, porque sé que siempre dentro de ellos hay algo que se puede sanar y algo que se puede hacer por ellos. Y siempre les decía que en mis días malos, y esto era, se los ponía como ejemplo para que ellos buscaran su punto de apoyo. Les decía, en mis días malos, lo primero que van a escuchar antes de que yo llegue a la clase es el taconeo, los tacones. Esos días que te levantas, que no quieres nada con el mundo, que todo te pesa, que no quieres salir de la cama. Yo no soy de palabras malsonantes, de enfadarme, de gritar, de chillar, no, pero también tengo mis días malos. Y había días en los que me ponía
el vestido, los tacones, el collar, los pendientes, etcétera, buscando mi parte femenina, pero que a la vez se sintiese abrazada por mi parte masculina. De decir, aquí estoy yo y aquí voy a seguir. Y era mi forma de decirle al mundo sin decir nada, porque no se lo decía a nadie. Cuando Bueno, me te lo veía, dices a ti, te lo dices a me ti. lo decía a mí misma para darme la fuerza que necesitaba ese día. Y cuando me veían entrar en mi cole y me veían ya con los tacones, anda, qué guapa vienes hoy y demás historias. Entonces, claro, ya era el refuerzo de mi misma decisión, de ese amor que me daba a mí misma. Ha habido alumnos que siempre les he preguntado, he dado clase muchos años, y siempre en todos los cursos preguntaba al principio, al mitad del primer trimestre, cómo me habían visto en la presentación, en los primeros días de clase. Y siempre me han dicho que muy pija, muy un poco borde, un poco seca, muy seria. Uno me llegó a decir, ¿puedo decirte lo que quieras? Le digo, sí. Un poco siesa. El que ya me partió por completo fue uno que me dijo, uno en bachillerato me dice, María Ángela dice, yo pensaba que venías, que estabas de excedencia del ejército. Me harté de reír con ese Este ya chiquillo. lo remató. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué eso? Yo entendía más o menos la similitud, pero le digo, ¿y por qué eso? Ya por que él lo expresara. Dice, porque era tan seria, tan cuadrada, dice, tan estricta, tan. Le digo, hombre, es que si yo no hago eso en los primeros días de clase, los tengo a todos aquí montaditos en la chepa, como dicen aquí. Entonces, Claro, esto sí, me sí. daba la pauta para que ellos supiesen que yo tengo esa parte. Pero te das cuenta El que, que sacas esa parte y con toda seguridad un compañero que es hombre no la tiene que sacar. Impone más por el hecho de ser hombre. sí, es que yo en mi personalidad sé que tengo las dos energías y sé que las he usado porque las he tenido que usar por Mm. necesidad, porque te digo que he trabajado en mundo de hombres y yo soy de México y uno de mis primeros trabajos con 21 o 22 años, yo salí de 20 para 21 de la universidad, pues con 21 o 22 años, yo estaba en un despacho y todos los ingenieros de las poblaciones de alrededor tenían que venir a mí a dejarme informes. Y era gente de campo preparada con carreras universitarias y demás, pero bruta. Entre ellos se llevaban a las mil maravillas. Cuando llego yo, una mujercita, una señorita tranquila, educada, respetuosa, con mi forma de vestir siempre ha sido de vestidito, tacones y de señorita, pues claro, para ellos eso era como, ¿qué hacemos con esta? Entonces, ellos se tuvieron que adaptar a mí un poco porque había veces en que incluso les decía, cuidado con ese vocabulario. Los paraba y ellos lo aceptaban, pero había veces en que yo también tenía que sacar un poquito la garra para decir, escucharme, esto es mi sitio de trabajo, respetarlo. Y había veces que incluso los echaba porque llegaban y se sentaban alrededor de mi mesa y ahí se ponían a la charla ellos. Se sentían muy cómodos. Suele pasar esto en otros trabajos, no siendo así, ni teniendo, ¿sabes? Me estás haciendo recordar en trabajos que he tenido, ¿El qué? eh, esto que me estás contando, Ujú. me estás haciendo recordar trabajos que yo he tenido en los que, ¿sabes? He parado y he dicho, hasta aquí. Porque en ese momento, ¿sabes? Creo que está instaurado ahí esa parte de, de esa energía como de poder. Y a mí me ha dado igual un compañero que un jefe. O sea, el respeto es hacia ambos, ¿eh? Ujú, Pero la forma de que se tienen que dirigir a mí también es lo mismo. ujú, No porque sea un compañero iba a dejar pasar o por que fuese mi jefe. Que de ujú, jovencita también he tenido
Bueno, me he ido de los sitios por, Por cosas de ese estilo, ¿no? sí, sentaros de esta forma, traer falda, no traer pantalón, perdona. Entonces, en aquel tiempo, te hablo que tendría yo unos 24, 25 años, em, trabajaba en la confección. Ujú. Entonces, cuando todas las líneas están mirando hacia la oficina y dicen que lleve falda, me estás contando. Quería las mejores vistas. Quiero decir que dentro de hay ese, Bueno, ese siempre quedará la duda movimiento. de cuál era el pensamiento de ese jefe. Yo aquí en España solo he tenido 3 trabajos porque gracias a Dios siempre que entro en una empresa me quedo mucho tiempo. Pero el primero que tuve fue yo llegué en enero del 2001 Ujú, y en agosto no, en septiembre, porque el 11S estaba haciendo la formación, en septiembre empecé a trabajar con un distribuidor de Movistar en Jerez. Y me dieron trabajo en tienda, después me mandaron a Madrid a rescatar una tienda, confiaron en mí para eso. Y si te soy sincera, se lo agradezco hasta el día de hoy a esa persona porque yo no tenía historia aquí en España. O sea, lo que yo podía contar era lo de México y podía ser verdad o mentira. Sin ujú. embargo, decidieron que de todo el personal que tenían español, me eligieron a mí para ir a Madrid, que fue un trabajo muy pesado y muy cansado, de mucha logística y de mucho desgaste físico. Pero cuando bajé de Madrid a Jerez, volví. Yo ya había contratado personal, había limpiado la tienda, había pedido inventario, había renovado todo, había había hecho todo. Y cuando llegué a Jerez de vuelta, me ofrecieron ser encargada de tiendas. Entonces ya subí de nivel. Ahora, mi entonces jefe tenía Ujú. una mala costumbre, que era poner a las personas, fuesen hombres o mujeres, le daba igual, a las personas que quería llamarle la atención, las llamaba a su despacho, puerta abierta y a voces todo lo que se le ocurriera reclamarle a esa persona por lo mal que había hecho el trabajo. Yo vuelvo y al cabo de unos meses me llama a su despacho y me dicen las compañeras, uff, ya sabes que está enfadado, ¿no? Le digo, sí, lo sé, le digo, pero yo he hecho lo necesario para que esto no pasara. Llego a su despacho y me dice, voy a cerrar la puerta y me dice, no, no, déjala abierta, siéntate. Y me empieza a hablar, empieza a subir el tono y le digo, un momentito, por favor. El hombre ya ha fallecido y le digo, un momento, por favor. Digo, yo no he venido a que me chilles. Y si tenemos que hablar de algo, la puerta se cierra. Yo no voy a venir aquí a que me montes un espectáculo. A nadie le permito que me grite. Se me quedó viendo como diciendo, esto no me ha pasado nunca. Dice, pues si no quieres que te grite, haber hecho bien las cosas. Le digo, si me escuchas, te explico lo que he hecho. Le digo, pero eso sí, la puerta la cierro. Me dio autorización, cerré la puerta y hablamos. A partir de ahí, jamás me volvió a levantar la voz ni a hacer el intento siquiera. Cada vez que yo entraba en su despacho, cerraba la puerta. Mis compañeros no se lo creían, lógicamente. Es que Pero le faltaba eso, claro, que alguien le dijese lo que yo me fui de tenía esa que hacer. empresa con dolor, pero me había prometido que al cabo de 6, 7 meses, a mí me tenía dando tumbos por toda España, y me había prometido que al cabo de 6, 7 meses me iba a buscar a alguien para que dividiéramos las zonas y poder yo tener un poco más de vida Ujú. propia. ¿Qué pasó? Que no cumplió. Yo estaba en un contrato de obra y servicio que si terminabas el contrato, te podías ir al paro. Yo no tenía responsabilidad de ningún estilo en ese momento, salvo hipoteca y poco más. Hablé con mi entonces marido y digo, mira, ha pasado esto, esto y esto.
y he decidido esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, sí. Tiré para adelante. Me fui un día y al año siguiente que se me acababa el paro, o sea, un año y un día, me vuelven a llamar de la misma empresa. No sé si lo habían puesto en el calendario, pero fue un año y un día exactos. Y me volvieron a llamar y me llamaron otra vez para tienda. Digo, vale. De momento, mientras no encuentro otra cosa, me vale. Y a los 3 meses por ahí me fueron a buscar de otra tienda, de otro distribuidor, pero ya en este caso, el anterior era de Movistar, en este caso de Vodafone. Y ya ahí ya me Ujú. contrataron directamente para llevar tiendas, la expansión. Eso también fue una locura, pero bueno, me apetecía, lo hice y ya no habían esos gritos, ya no había esa tensión, la verdad. Aunque este hombre realmente tengo que admitir que desde que le planté cara, dejó de hacerlo, nunca más lo volvió a hacer conmigo. Con mis compañeros sí lo hacía de vez en cuando, pero nadie tenía narices de decirle, de pararle los pies. Entonces, bueno, pues te dejaba, se dejaban. Pero en mi caso, siempre he tenido ese puntito de masculino-femenino, intento siempre llevar adelante lo femenino porque me gusta, me siento cómoda, me agrada a mí verme en el espejo y decir, qué buena estás hoy. Y ver ese puntito de, de feminidad, no me salía la palabra, Feminidad, femineidad, de decir, esto es lo que me gusta. A mí me gusta mandar, sí. He tenido trabajos en los que he mandado a diestra y siniestra. He tenido trabajos en los que me ha tocado, nunca he gritado a nadie porque no está en mi personalidad, pero he tenido trabajos en los que me he tenido que imponer y lo he hecho. En el colegio he tenido que trabajar con niños muy problemáticos y de tenerlos aquí con la energía masculina, sean hombres o mujeres, arriba del todo, chillando, dando voces, a venirse abajo y ser unos gatitos y unos ositos de peluche y verlos cambiar gracias a que yo no subo mi energía masculina, sino la mantengo controlada y saco la femenina. Entonces, cuando hago eso, por lo menos con mis alumnos, lo conseguía que ellos bajaran el tono y más o claro. menos consiguieran conciliarse una cosa con la otra. En aquel momento yo no sabía nada de esto, tengo que admitirlo, pero ahora te lo estoy contando con la lectura de de las herramientas que tengo ahora a lo que hacía en aquel entonces, que en realidad me funcionaba. Ahora mismo estoy preparándome para las oposiciones y demás, y aún así me gusta ver cuando una persona consigue ese equilibrio y se siente en paz consigo misma. Es, es una de las cosas más bonitas que puede haber, yo creo, para otras personas y para mí es maravilloso. Reconocerse, Sí, que es el autoconocimiento. Yo te voy a decir una cosa. ¿de qué? Por la mañana, antes de sentarme aquí, aunque no tenga ningún Zoom, aunque no tenga ninguna consulta, después de desayunar, vestirme y tal, yo me he visto como si fuera a salir a la calle Ujú, y me pinto y tal, y me pongo aquí y a lo mejor ese día me toca hacer curso, es decir, me da igual lo que me toque. ujú. Yo me arreglo como si fuese a salir a la calle, Pues yo aunque al todavía otro me lado no me pinto en la vean. cabeza. ¿El qué? ¿El qué? Pues No te yo he todavía escuchado. me recojo el pelo aquí arriba, digo, con la pinza. Me da como, bueno, pues salgo y me pongo Te a da seguridad. gestionar lo que tengo que gestionar y no estoy pues como en bata, ¿sabes? Ah, no, no, O yo en bata no pijama, que voy. no, no sé. Sí que te, supongo que habrá gente que se vaya a sentir identificada con esto. Yo me he tirado muchísimos años tirando del carro de mi vida y he sido una niña muy femenina. Desde bien pequeña quería ser mamá, no actuaba como un papá, sino quería ser mamá. Eh, fui mamá. Hubiese tenido algún
Problema que en principio, por lo visto, lo tengo y no me enteré hasta que no me quedé embarazada de mi última hija. Hubiese conseguido ser madre, hubiese adoptado, era algo, no lo sé, pero yo sabía seguro que iba a ser madre. De hecho, tengo un útero septo que no, la gente le cuesta quedarse embarazada y no se puede parir. Evidentemente yo tengo cesáreas, pero yo no lo sabía. Un útero septo es un útero que está dividido por una pared en medio. Entonces cuesta de que el óvulo se agarre, y si se agarra a mitad de brazo hay posibilidad de aborto porque el bebé está en la mitad de sitio. Yo me enteré con la tercera, ¿eh? Quiero decir que no sabía ni por qué Hubo tenía. tiempo para enterarse antes, ¿no? Lo Sí, bueno es sí, que no sí, te los enteraste ginecólogos, también. pero es que iba a ginecólogos de pago de la Seguridad Social, quiero decir, Ya. y nadie me dijo. Hay veces Yo que es me he mejor no sentido, enterarse de las cosas, ¿eh? ¿cómo? Que creo que hay veces que es mejor no enterarse de las cosas, porque si Es que yo, te dan esa información en el primer embarazo, quizás ya el saber eso te habría condicionado a estar pendiente, a estar con más cuidado, a no hacer unas cosas, a no hacer otras. Sin embargo, has tenido 3 embarazos, como dices tú, hasta el tercero no me enteré, pues no ha pasado nada. Los has yo, disfrutado. sí, 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 yo estoy segura que nos enteramos de las cosas en el momento que tenemos que hacerlo, en el momento preciso. Ujú. Yo, de hecho, fue cuando me quedé embarazada de la última, cuando me lo dijo el ginecólogo, porque tuve pérdidas. Total, que me refiero que yo me he sentido siempre muy femenina. Además, siempre me arreglaba, me gustaban mis tacones y bueno, me pintaba y tal. Y durante ese tiempo después también, no es que no lo hacía, pero el tirar del carro de la vida de trabajar, los hijos, la casa, yo hacía 10 horas, fuera de mi casa. Entonces, sí que es cierto que me llevaban a los niños a la guardería o al colegio, los recogía por la tarde, pero el tirar todo eso hacia adelante, y aunque la otra persona también trabajaba, pero solo hacía esto, te hace coger una fuerza que a día de hoy, cuando yo lo recuerdo porque se hable y tal, pienso, ¿en serio hice todo esto? Y lo haces porque no te planteas si Mm. lo haces o no. Es decir, tengo que ir a trabajar, me toca ir a trabajar, vas. Tengo un niño y tal, y tiene estas necesidades, tal. Es médico de niño, tal. Es conversación con la tutora de... Vas haciendo, eh, ¿sabes? Si no, no hay un planteamiento. Sí que después, una vez que cambié y empecé a ver o abrirse un poquito ese estado de conciencia, me di cuenta que a la hora de vestir había colores que yo no me ponía. El color rosa, no me lo ponía. Eh, Supongo que en esa parte inconsciente estaba asociado como a lo femenino. En ese momento yo iba a decir tenía que ser fuerte, no, no es que lo era con, con lo que estaba viviendo, con lo cual quizás quitaba cosas, ¿no? de mi vida. Y cuando empiezas a ver un poquito más, que fue en el momento que yo sentía que aquello que durante toda mi vida había querido no pasar y lo estaba pasando, aquello que al principio, cuando mi niño mayor era bebé, yo me quejaba y dejé de decir porque era una queja y me tenía como que amoldar. No te dice no hables, pero el hecho de que vean normal lo que estás viviendo, al final, por no discutir, yo qué sé, por miedo, por costumbre, no hablas y vas tirando, tirando, tirando. Llega un momento que hay algo que rebosa ese vaso, Mm. sucede algo que rebosa ese vaso. Yo no sabía, lo que sí sabía era que no quería continuar así, que no quería aquello.
Y después de esa, tomé la decisión de divorciarme y tal, ahí empecé a trabajarme y es cuando empecé que había como más posibilidades, que había más tipos de vida, que, ¿sabes? No es tan fácil el camino de autoconocerse, porque cuando empezamos a vernos por dentro y no nos gusta lo que vemos, porque lo vemos fuera, es que me hace esto, es que dice esto, es que... Y en el fondo, todo lo que hacen los demás es un reflejo nuestro. Y cuando empiezas a ver esas cosas, dices, no, yo lo tengo menos, yo tanto no, yo lo tengo menos. Tú lo tienes, lo que no quieres es reconocerlo. Y cuando empiezas a ver, no es fácil, pero también digo que no es fácil mantenerse donde yo me estuve manteniendo durante 40 y tantos años. Eso tampoco era fácil, sin embargo me mantuve y tiré del carro. Hoy la mayor parte de mujeres que trato, sea en consulta, sea en limpieza energética, sea en lo que sea, va relacionada con situaciones así. Por eso el impulso y la fuerza de hacer el círculo de mujeres, que ya llevaba ahí tiempo, que, ¿sabes? Sí que lo quería enfocar desde la parte chamánica y tal, pero no acababa de definir, porque el principio era la sanación de útero, pero no puedes sanar esa parte si la persona realmente no se sana algo dentro de sí, porque vas a sanar memorias, pero la mujer va a crear otras nuevas memorias eh, por no sanarse su parte interna. Mm. Y ese proceso, bueno, me llega ese autoconocimiento. Tengo que decir que hace años que pongo en mi ropa el rosa. Antes no lo hacía, no me sentía cómoda y ahora sí, la mayor parte de camisetas son rosas, diferentes tonos, pero son, son rosas. En aquel momento Escucha, antes de sí que se me que vaya tiraba, a pasar, y perdona que tiraba te de corte, ese... pero cuando hagas lo del círculo, ya sabes que cuentas conmigo. Sí, 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 Yo lo voy a hacer aquí en Ceuta, pero presencial y en otro sentido. lo iba a comentar al final. La idea es hacer una comunidad, ¿vale? Donde haya cosas gratuitas, de decir, de poner a diario, y luego sí que hay un taller para eso exclusivamente, que eso, el taller tiene ya la forma dada. Lo que tengo que dar la forma es si se va a hacer como un taller único las personas que quieran anotarse, o se va a hacer como en en esa parte de taller, como ponerlo en hacer reuniones, o sea, de la misma estructura que el Sesiones, taller, ¿no? pero hacerlo como, ahora no me sale Sesiones. la palabra, como hacerlo como una comunidad aparte, Ujú. ¿sabes? Dentro de esa misma comunidad. Pero sí que es cierto que dentro de eso habrá esa parte gratuitas, de tips, de meditaciones y de cosas así. Pues ya sabes que cuentas conmigo, que todo lo que haces me encanta. Totalmente, totalmente. Tengo por ahí una amiga que, bueno, a ver si se anima y lleva una parte de bebés. Anda. Acaba de ser mamá y, bueno, si se lo puede compaginar y si no será más adelante. Pero bueno, sí, hay... No es porque haya una parte diferente a la energía masculina, que puede llevar a lo mejor a equívoco, pero sí que por lo que estoy recibiendo yo, sin estar yo con lo que he vivido,
porque estoy en otro momento y aquello ahora porque sale. Pero quiero decirte que no es que lo esté atrayendo porque esté pensando en la vida que tuve. Creo que este hecho de que venga gente similar y con cosas diferentes que están dentro de eso mismo, ¿vale? Diferentes heridas, mirándolas de diferente sitio, pues es lo que me empuja a accionar, a tomar acción Ya y a fluir. las mujeres de hoy en día ya no, creo que a pocas cosas le tenemos miedo, porque nos cuesta tanto salir adelante en el día a día con toda la presión social que hay, con todos los cambios que hay, que es una vorágine, una cosa tras de otra, pero ya a pocas cosas les tenemos miedo. Antes cuando hablábamos de nosotras podemos ser ejemplo, quizás. Yo no me tomo como ejemplo, pero sí como una pequeña hormiguita que marca un caminito para que el que la quiera seguir pueda seguirlo. Y de todo lo que he ido viendo en este tiempo de desarrollo, tú sabes que hemos estado haciendo lo de las respiraciones, estamos haciendo terapias, y hay una parte que quizás es la que menos se está trabajando, que es la parte femenina en los hombres. En la sociedad tenemos tan arraigado el hecho de que un hombre tiene que ser machote, tiene que ser fuerte, tiene que ser bruto, tiene que ser, que ser, que ser, que ser. ¿Y por qué no pueden tener esa parte femenina? Que La la tienen. parte, la tienen, sí, pero no La la tienen energía femenina la desarrollada. tienen. La tienen, pero no la tienen desarrollada, no la tienen mimada, no la tienen desenvuelta en el sentido de tengo una situación u otra y a esta situación le compete más mi masculinidad. Y a esta situación le compete más un poquito de la energía femenina. ¿Por qué? Porque es necesario. No es menos hombre el que desarrolla y gestiona en condiciones su energía femenina que el que no lo hace. No es menos hombre el que las combina y el que las tiene equilibradas y si la necesita sacar, las saca. No es menos hombre. Sin embargo, en nuestra sociedad, por mucha apertura que tengamos en la actualidad, Mm. sigue siendo un tema que en los hombres no está contemplado como debería de ser, en el porcentaje que debería de corresponder. Eso se ve en la intimidad. Sí, pero como yo solo tengo intimidad con uno, No, 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 pero me refiero cuando al final hablas con muchas mujeres, sí. ¿sabes? Y cada una tiene una experiencia, eso Mm. lo ven en la intimidad. Que esa persona que fuera aparenta una cosa, dentro es otra. Pero es otra no desde el equilibrio, es otra desde el desequilibrio. Es decir, fuera el personaje es este de machote y tal, y dentro sale esa parte de niño herido. Mm. Entonces, hay ese comportamiento al final. Una de las cosas que hemos trabajado en terapia con dos o tres hombres ya es Ujú. el hecho de contemplarse esa situación, de verse. Primero, el quién soy. Para mí es súper importante el que cada uno decida quién es. No qué es, sino quién es. Y en el momento que eso se muestra, sale a la superficie, entonces empieza a trabajar lo que quieres ser. Porque no tengo obligación de ser el mismo siempre, ni ellos ni nosotras. Claro. Y en el caso de ellos, el inculcarles un caminito hacia el desarrollo, la gestión del lado femenino, de la energía femenina, es como darles una pauta más de conexión con nosotras, que en nuestro Porque caso, la tienen con ellos mismos. exactamente, que en nuestro caso muchas veces demandamos el que ellos sean más empáticos, más amables, más, que eso va más orientado a lo femenino que a lo masculino. Pero el que mi pareja me dé más esto que yo necesito no quita que deje de ser el hombre, el masculino, el varón.
pongámosle incluso en el caso de la intimidad, el macho. Puede ser el macho, pero a la vez tener ese toquecito de suavidad que nos hace falta a nosotras o que nos equilibra Realmente, como pareja. ¿tú no crees que esto sí que ha cambiado un poco? Porque esa parte, por ejemplo, que estás explicando que hoy en día todavía está hasta en gente joven, Mm, y te lo digo por las mujeres que me llegan, em, yo conozco personas de 70 y pico de años que eso lo han vivido con sus padres. Es decir, tengo una persona que conozco que le preguntó a su padre cuando ya su padre era mayor por qué le pegaba a su madre. ¿Sabes cuál fue la respuesta? no, Es que yo iba a trabajar y los compañeros hablaban de que le habían pegado a sus mujeres. Entonces yo no podía ser menos, guau, qué porque dolor. ella veía que su madre no daba mm, para que hubiese una queja, ¿vale? Que tampoco es para eso, pero ella a la hora Eh, de entenderlo, ella veía que su madre lo tenía todo, ¿sabes? Para que no hubiese una queja por parte del papá, sin embargo, el papá lo hacía y claro, ya de mayor, ella le pregunta y le dijo esto. Entonces, bueno, es algo como que Pero eso sí, eso es más común de lo que nos creemos, ¿eh? mm, Porque por las cosas que yo he escuchado en varios hombres y, y por lo que he vivido en el mundo laboral rodeada de ellos, las conversaciones de ellos son: ¿qué hiciste tú con fulana? ¿Qué hice yo? ¿Quién hizo más? mm, ¿Quién? Es como una competencia de quién es el más macho, dependiendo lo que hagas o dejes de hacer. Entonces, eso que tú cuentas ahora es una realidad, solo que no en todos los casos se llega a expresar con esas palabras tan duras, porque la realidad existe. Decirlo en voz alta y ponerle nombre y apellido es lo que nos falta, pero muchísimos. Y desgraciadamente creo que va a ir a peor porque todo lo que pasa en redes sociales en la actualidad está desvirtuando lo que es el respeto, el honor, la paz, la seguridad ¿tú de las crees que personas. tú crees que eso son las redes? Es la personalidad apoyada en las redes, mal gestionado en las redes. Porque cuando las personas, si en un colegio, por ejemplo, tú tienes 25 niños, 30 te llegué a tener yo, y en ese grupo de niños hay el rebelde, el bueno, el callado, el tímido, el que se ríe con todo el mundo, el que no le aguanta un chiste malo a nadie. Hay diferentes personalidades, pero en el momento que se separan, cada uno es su propia personalidad. En el momento que se juntan, es como el juego de a ver quién puede más, quién hace más, quién la lía más, quién es el Es apoyo como de el unos a adulto, otros. es como Sí, el es adulto. que empiezan desde adolescentes, desde niños muchas veces, y es lo que traspolan a la edad adulta. Y cuando llegan a la edad adulta, ya no hay fórmulas posiblemente tan fáciles como cuando eres adolescente, decirte por aquí, por aquí, por aquí. Ya tú ya lo llevas im- como grabado a fuego en tu personalidad y cuesta más trabajo erradicarlo. Que se puede quitar, se podría quitar, pero tienes que ser sincero contigo mismo, y ya lo decías tú antes también. Si detecto el problema, le puedo dar solución. Yo tengo muy claro que si tú te niegas a detectar el problema, entonces no va a solucionarse nunca. Jamás va a tener una solución ese problema. O te engañas. O sea, yo puedo decir que quiero solucionarlo y o no estoy poniendo medios o los pongo a medias. Quiero Sí, pero es decir, que al final de cuentas no eh, se va a solucionar. O ponga eh, medios, no ponga medios o lo ponga medios, no hay solución para ese problema. Sigue claro, siendo. pero ese es el parche de engaño que se pone la persona.
Cuando nos damos cuenta de que hay algo más de toda la vida esta que hemos llevado, que es esa pequeña ranura de apertura de conciencia, y empezamos a, bueno, pues a ver cosas, el primer tiempo, los primeros meses, el primer año, es como, qué cosas, ¿no? Descubres cosas, es como un niño cuando va al colegio Sí. y no ha estado en una relación así. Descubres cosas como, guau. Aquí la guinda viene cuando te tienes que hacer el autoconocimiento. Y para crecer hay que hacérselo Mm, y hay que verse por dentro. Mientras uno no se vea cómo es por dentro, reconociéndolo, mira, todos tenemos oscuridad y luz. mm. Dentro de esa oscuridad podemos gestionar cosas y podemos sanar si queremos. Lo que no queremos o lo que no nos gusta es ver y perdonar la expresión, vernos nuestra propia mierda. Y es que es así. Pero es que al final entonces volvemos a caer en la frase que te dije antes. Descubrir quién soy. ¿Quién Pero soy? ¿sabes que hay mucho autoengaño De, en eso? ¿quién soy de la manera más básica? Porque ahí es donde ves mis sombras. Tengo de sombras de esto, esto, esto y esto. De luces tengo esto y esto y esto. Y ahora, ¿cómo resuelvo lo que tengo que resolver? ¿Y cómo tiro para Pero adelante? ¿Y cómo, es que, qué tengo que hacer para cambiar? Pero si, tú lo acabas de decir, si no se ve lo que tienes dentro y no sabes quién eres, entonces es que vas a seguir, exactamente va a seguir siendo la misma ruedecilla que sigue girando, 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 girando y no se ha parado en ningún momento a ver qué cosa pasaba. porque no se acaba de ver esa parte oscura es por la vivencia, ya es imponer de que lo puedas traer cosas de vidas pasadas, de lo que mamá ha sentido antes de quedarse embarazada, 9 meses antes, entra ahí porque eso se impregna en ella, en las células, y cuando se queda embarazada lo está transmitiendo. Hay una serie de factores, pero y lo que vivimos, evidentemente, desde pequeños, lo que vivimos y cómo lo vivimos, porque a veces se está viviendo el abandono y no hay un abandono real, es decir, hay unos padres que trabajan mucho, ¿vale? Y a Ujú, lo mejor, pues bueno, estás entre los abuelos y el colegio, ¿vale? Y este niño o esta niña se siente con el abandono y realmente no ha habido un abandono. Y lo puede vivir igual que un niño que su padre o su madre se va y desaparece. Y lo ujú. puede estar viviendo igual. Entonces, esta herida, cuando realmente la alargas a lo largo del tiempo y tienes unos comportamientos que denotan esta herida, cuando empiezas en ese conocerte, en ese autoconocimiento, porque has tenido esa abertura de conciencia, cuando empiezas en eso y empiezas a darte cuenta y empiezas a ver por qué te lo digan, porque si te lo dicen, de hecho la persona que te lo diga te va a decir, tienes estos comportamientos, tal, tal y tal, y tú te lo reconoces. O sea, no es que te diga nadie, es que tú tienes esto por este comportamiento tal y cual, y tú sientes que es así porque así te sientes y tú reconoces tu comportamiento, mm, hay que actuar. O sigues ahí, quiero decir, si es que, mira, todo está bien, todo es perfecto. Es decir, si yo quiero ser mi mejor versión, coherencia conmigo, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo y cómo actúo. En el momento que falle en alguna de esas cosas, dejo de ser coherente, zasca, el universo me pone otro maestro o otra maestra en mi vida, que me está diciendo lo que tengo que sanar. Es complicado que la sociedad, hay muchísimas personas ahora mismo ya, dicen que ha habido un despertar de conciencia muy, está habiendo un despertar de conciencia muy alto, que somos muchos los que estamos trabajando ya en este sentido, que estamos dando paso en esta evolución,
Sin embargo, hay tantísimas personas que todavía no se atreven, porque hay veces que hay que tener valor para mirarse a uno mismo y decir, esto es lo que me falla, esto es lo que estoy haciendo mal, esto es lo que puedo mejorar. Y sobre todo, aparte de reconocerse eso, el tener el valor de pedir ayuda, que muchas veces no se obtiene la ayuda porque no tienes valor para pedirle ayuda a otra persona, porque eso es reconocer al resto del mundo que estoy Tu fallando, fallo. que Mm. estás fallando. Entonces, si te lo reconoces a ti mismo, te duele, ¿vale? Pero ya cuando tienes que decir, necesito ayuda para sanar esto, el decirlo en voz alta lo hace todavía, lo Más interioriza fuerte. todavía más. Te Y cuando se lo enjuicias. dices a alguien que podría tener respeto por ti y le cuentas algo que es un fallo, piensas que vas a perder ese respeto de esa persona. Ten en Y cuenta para mí, que por ejemplo, aparecerá la persona indicada en el momento indicado. sí, pero esa es la parte que no conocemos. Esa es la parte que no desarrollamos, porque si creemos que esa persona viene en ese momento a eso, entonces posiblemente estaríamos más abiertos a dejarle la puerta abierta a que entre. Pero como no lo sabemos, Es que automáticamente no tenemos que nos saberlo. estamos con... Sí, pero a lo que voy es, a ver cómo te lo explico. Yo tengo, me miro a mí misma, Yo te digo, tengo entiendo lo que este me fallo, quieres decir. tengo este fallo. Y ahora ese fallo me ha dolido encontrármelo, digo, "Oh, pues entonces tengo problemas". Pero ahora Mm. cuando se lo digo a un tercero, sin yo estar preparado mentalmente de que cuando llega esa persona es porque viene a, se lo digo a otra persona, digo, es que voy a perder su amistad posiblemente cuando le cuente los fallos que tengo. Al contrario, la lectura tendría que ser al contrario. Lo voy a contar porque si esa persona realmente es la persona que viene a ayudarme, le cuento el fallo y me ayudará de la mejor manera posible y saldré adelante. Pero ahí es donde nos quedamos muchas veces, o la mayoría de las personas cuando están en esa tesitura se quedan ahí detenidos diciendo, es que prefiero tener a los amigos que tengo y que me vean perfecto y que piensen que soy o que soy víctima o que soy blando, pero que no me vean que yo he fallado. En principio uno no se reconoce como víctima, ¿eh? En principio. No, 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 Pero si eso es lo más difícil de reconocer, yo creo. cuando se opta por esto es porque hay una parte que da miedo a hacer ese tránsito. ¿Recuerdas lo que has comentado antes del supermercado? Sí, La cajera te explica y dices, bueno, ¿y por qué me explica esto? ¿Recuerdas eso? sí. Por eso te he dicho, llega la persona indicada en el momento indicado. Ujú, Hay un momento en nuestra vida que si tiene que ser una persona, nos la van a poner varias veces, por cualquier lado. Es decir, un día te va a llegar, pues no sé, un panfleto de alguien, otro día te van a hablar, otro día personas diferentes te van a hacer llegar a esa persona que tienes que llegar hasta que llegues. Y eso lo comprobé yo, lo tengo comprobadísimo. ujú. Hay Yo empecé tener a hacer, apertura al mundo, a las energías, al amor, a todo lo que está fluyendo en el universo. Y eso también cuesta trabajo asimilarlo en la actualidad. ¿por qué? Cuando no estás en este camino, te pueden poner 20 muestras delante que o te estorban o te fastidian O o no las ves. simplemente las ignoras y sigues de largo. Y Cuando estás en cuando, este camino también, ¿eh? sí, Cuando estás, sí también, pero ya cuando estás en este camino ya es ignorarlo a conciencia, mi interpretación, ¿eh?
No, ¿Por qué? Porque ya se supone que ya llevas un camino, ya llevas unas herramientas, ya llevas una forma más amplia, una visión más amplia. Entonces, si tú te niegas a esas evidencias, te estás negando con conciencia. No es que no sepas nada del tema. No es como pero el es niño que que le dice, el niño no que le... siempre se ve, María Ángeles. Depende en el estado vibracional en que esté la persona. No siempre se ve. Pues hay que Yo puedo estudiar hablar, vibración en general porque... mira, yo puedo hablar con alguien, bueno, a ver qué me pide opinión de algo, yo se Ujú, la doy y a la segunda vez, pues se la puedo dar. Eh, y luego la contestación es de que, bueno, esto yo lo llevo así o asá. ujú. Quiero decirte, es que no sé, quiero hacerme entender que aunque estemos en este camino, no siempre vemos las cosas con las mismas gafas. Esta charla que estamos teniendo ahora, quizás alguien que esté pues vibracionalmente más alto que yo, pues diga, "Uf, madre mía, lo que está contando esta mujer, ¿sabes?" Ujú. Entonces es lo mismo pues que otra persona que no ve eh, esa ayuda o por el camino donde tiene que seguir. Porque la mayor parte de veces tenemos herramientas fuertes y potentes, sin embargo, tenemos trabajo que hacer en nosotros y está aparcado. Es una realidad. Eso va a depender de cómo estemos vibrando nosotros. Hay que trabajar la gratitud, el perdón y la humildad. Que yo antes decía la gratitud y el perdón y ahora pongo la humildad. Tenemos que ser más humildes. Ser humildes no es ser sumiso. Pues yo te agregaría una más. Dime. Las tres que has propuesto me encantan, me encantan. Y hay una que para mí es súper importante, que es el respeto. Mm, Si me respeto a sí, mí misma, voy a dar respeto. Eso no quita que total. todas las demás, las otras tres que has mencionado, sean básicas para estar bien, sean necesarias. Te hago una pregunta. Dime. ¿Tú crees que la persona que agradece y la que perdona, pero la que perdona desde el corazón, ¿eh? No la que dice, yo perdono, pero no olvido, Mm. la que perdona desde el corazón, aunque ese perdón em, lo haga y haya un distanciamiento con quien ha perdonado, ¿vale? Porque no puede haber una relación o una convivencia, pero que perdona desde el corazón. ¿Tú crees que si se lleva ese camino hay respeto o no? Te diría que sí. Sin embargo, puedo ser agradecido, ¿Mm? puedo perdonar y en algunos momentos faltar al respeto. Entonces no soy tan agradecida como digo, Sí, pero es que en mi porque caso lo estoy interpretando de mi persona hacia el exterior, pero, pero para mí el respeto fundamental empieza también en uno mismo. es lo primero. ¿Y la Exacto. gratitud? Estoy, y esto lo voy a basar en mí, estoy más hecha a la idea, y es verdad que agradezco todo hacia afuera y muchas veces se me olvida agradecer hacia adentro. Ahí es quizás donde yo tendría que reforzarme esas palabras. Y sí,
me acabas de dar la pauta. Y en mi caso lo he puesto siempre como respeto porque digo, me tengo que respetar a mí misma. Y a partir de ahí, todo lo demás viene solo, porque si lo hago para mí, lo hago para el resto. Ahora, soy muy de agradecer hacia afuera, soy muy de agradecer a Dios, creo mucho, y mi lado espiritual me lleva a agradecerlo todo. Sin embargo, la puntillita que me faltaba era hacia mí misma, que es lo que tú me acabas de Es hacer ver. que es el principio. Lo que pasa que estamos enseñados, ya no nosotros, nuestros padres y abuelos y tal, en siempre en el afuera. Las religiones lo enfocan todo en el afuera. El Ujú, miedo desde me puede pasar desde y en el afuera. Y el camino es hacia adentro. Si yo estoy agradecida con todo lo que tengo, ¿vale? Hasta con un anillo que me compré en el mercadillo que me gusta, porque no es baladí que yo tenga a mediodía un plato de ensalada en mi mesa ujú, con cosas. Ha habido un proceso para que eso llegase a la mesa. ujú. Entonces, como eso es, pues yo no sé, el interruptor, la luz, la wifi de que hoy podamos estar aquí, aunque estemos a miles de kilómetros. Sí, Em, entonces, si soy agradecida, interiorizándolo, volvemos a lo mismo, interiorizándolo y sintiéndolo desde dentro, lo podré dar desde fuera. No es la misma gratitud que yo pueda reflejar fuera si no la siento dentro. Que somos humanos, que no somos perfectos ni existe la perfección. El que se lo crea está equivocado, ¿eh? Ya os lo digo yo, que soy muy, soy muy perfeccionista en lo que hago. No existe, ¿eh? Pero realmente al final, yo la palabra que englobaría en todo esto que hemos dicho de gratitud, perdón, respeto, humildad, es amor. Creo que es la palabra que lo engloba todo. sí. El amor desde dentro. Nada de amor de Walt Disney. Aunque Esto parezcamos las hace daño. princesas, No, 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 no no, es de no. Walt Disney. Esto hace más daño que bien. Esto del príncipe azul y la princesa allí con la manzana esperando el beso no hace más daño que bien. En estos tiempos nos dirían, cómprate la manzana y cómetela, que ya vendré. Bueno, yo estuve mucho tiempo diciendo, eh, con referencia a personas, ¿no?, que conocía, ¿no?, que hablaban a lo mejor de la exigencia, de lo que la mujer pedía y tal, y mi contestación era, cuando yo quiera la luna, subo y la cojo, no hace falta que me la des tú. Qué buena frase. Ego, yo sé que es ego, Bueno, pero bueno, en ese momento em, la contestación era por lo que, bueno, estaban diciendo, ¿no? El hecho de que el hombre siempre tenía que abastecer a la mujer, etc., etc., ujú. a la hora de salir, de pagar, bueno, una infinidad de cosas que, no sé, a mí aquello me vino y lo soltaba de esa manera. Con o sin escalera voy a por la luna. Bueno, aquí estamos dos que podemos ir a por la luna, sin más. Bueno, mm, ¿de qué hablarías la próxima vez? ¿Vamos a quedar otra vez? Sí, claro, claro que Vale, sí. vamos a Encantado. pensarnos de qué vamos a hablar. Si esto puede tener extensiones, que las tiene, evidentemente, pero sí podemos dar una comunicación eh, con esas extensiones Sí, y sea de eso o de otra cosa, te emplazo a que volvamos a juntarnos y a charlar. Y si alguien eh, quiere poner tema, que lo ponga, encantada. que nosotras vamos a por el tema. Encantada de haber compartido contigo. Me encanta charlar contigo, lo sabes. Me encanta esa energía que tienes tan maravillosa.
y Gracias. disfruto mucho de las conversaciones contigo, así que el tema ya se verá, pero sí, me encantaría volver a participar en este momentito de amigas. Te agradezco mucho que estés aquí y bueno, yo sí que espero que esto, pues que le sirva a alguien de entretenimiento, de toma de conciencia, de ver las cosas de otro lado, de verse reflejado o reflejada, es llegar a la persona indicada. Muchas gracias por la invitación A y ti muchas por gracias venir. por el tema porque me gusta mucho, me apasiona todo esto ya y, y llevándolo contigo, bueno, no tiene ningún, mm, a ver si lo sé explicar. Cuando hablas con una persona Sí, y te sientes cómoda, sale todo lo que realmente llevas dentro y sale de una manera muy cómoda. Cuando hablas con una persona y lo que vas es al tecnicismo, a la obligatoriedad, por decirlo de algún modo, sí, no sale igual, no se siente igual. Yo me siento ahora mismo, me siento tranquila, me siento cómoda, me siento contenta de haber mantenido esta conversación y sobre todo el tema que hemos podido desarrollar. Y como dices tú, claro, ojalá que le sirva a alguien para algo. la intención es pues hablar desde el conocimiento o la vivencia de cada uno, pero con fluidez, con comodidad, que se esté a gusto, que, que uno se extienda y que pueda, porque claro, si se está incómodo, el rato es corto o bueno, se percibe, totalmente se Mm. percibe. Hay que estar de cualquier tema que se hable. Perfecto. Corazón, muchísimas Bueno, gracias. a ti, hasta la próxima y ay, a ver si paro esto y nos vemos.